Muy buen día con todos. Hoy día vamos a ver lo que son las ondas electromagnéticas, ¿no? Ustedes habrán visto ondas electromagnéticas seguramente o en electromagnetismo o en óptica, ¿sí? Aquí el propósito no es aprender lo que es una onda electromagnética, ustedes ya cubrirán o habrán cubierto eso en alguna otra materia. El objeto de aquí es ver las ondas electromagnéticas en una forma sencilla, digamos, vamos a ver las ondas electromagnéticas planas y armónicas con el objeto de ver después que una onda tiene cantidad de movimiento lineal y angular, además de que puede transportar energía. Sí, entonces es el objeto de ver las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, eh, nosotros vamos a ver simplemente desde aquí, ¿no? Tenemos una zona del espacio que no tiene ni cargas, ni cargas en movimiento, ¿no? Ni corrientes. Entonces simplemente tenemos un campo electromagnético que varía en el tiempo, de manera que se genera una corriente de desplazamiento que genera un campo magnético variable en el tiempo y ese campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico y vuelve el ciclo, ¿no? Y entonces la onda electromagnética puede viajar por el espacio autosustentándose. Sí, entonces como habíamos visto, si sacamos el rotacional de estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Podemos llegar a estas ecuaciones de onda. ¿Sí? Estas ecuaciones de onda se pueden resolver pasando del tiempo a la frecuencia como una transformada de Fourier y en el espacio, ¿no es cierto? Lo mismo, ya básicamente otra transformada de Fourier. ¿Ya? Y entonces tenemos esto, ¿no? Si tuviésemos una onda plana y armónica, la parte armónica, ¿sí? Em, sí, ¿no? Entonces podríamos decir si la onda, ¿ya? Podría ser así, ¿no? Vamos a decir, supongamos que tenemos una onda armónica, podríamos decir, ¿no? Tenemos aquí algo así. Bueno, sería omega aquí. Sí, podríamos decir, por ejemplo, una onda que sea de esta forma, armónica, ¿no? De manera que la derivada con respecto al tiempo me va a dar simplemente i omega. Eso es lo que habíamos dicho, hacer una transformada de Fourier para pasar del tiempo a la frecuencia, ¿no? Y la derivada temporal nos quedaría así. ¿Sí? Entonces habíamos visto, ¿no? Si consideramos una onda plana que esté viajando en la dirección z, es decir, aquí ya vamos a suponer, ¿no? Una onda plana, básicamente. Entonces el campo eléctrico solamente debería depender de z. Y, ¿no es cierto? Resolvemos las componentes individualmente, ¿ya? Y lo que nos queda es un campo que está componente, ¿no es cierto? Que está componente dependiente del espacio. Tiene esta forma, ¿no? E a la más menos i omega c por z, ¿no? Donde omega sobre c es k, ¿no? Que básicamente está asociado al número de onda, ¿ya? Y la divergencia de E es cero, lo que nos va a dar es que esta derivada es cero, es decir, que el campo eléctrico en Z es cero. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Al ser una onda plana, ya que viaja en la dirección Z, el campo eléctrico en Z va a ser nulo. Es decir, el campo eléctrico solamente va a estar en el plano XY. Sí, entonces, si la onda viaja en Z, el campo eléctrico va a estar en el plano XY. A este tipo de onda habíamos visto que se le llama las ondas transversales, ¿sí? Y entonces podríamos nosotros decir que para una onda que viaje una onda plana, ¿no? Que viaje en el eje Z, la componente en la dirección de la onda es cero y simplemente va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Ya? De la ecuación de Maxwell, ¿no es cierto? De esta ecuación de Maxwell, ¿sí? Haciendo una transformada de Fourier, pasando al espacio de las frecuencias, la derivada con respecto al tiempo, tal como vimos acá, se reemplaza por menos i omega, ¿sí?
y nos queda que la ecuación de Maxwell se puede escribir así. Entonces, ¿no es cierto? Sacamos el rotacional. Como es una onda plana que esté viajando en z, las únicas componentes diferentes de cero son las derivadas con respecto a z, ¿ya? Y lo que nos va a quedar esto, ¿no? Si recordamos a qué es igual el campo eléctrico de manera general, ¿no es cierto? Bueno, aquí podríamos haber puesto una, ¿dónde está? Aquí podríamos haber puesto una constante, ¿no? Sub 0 en la dirección y. ¿Ya? Entonces, básicamente, la derivada con respecto a z es la derivada de esta función exponencial. ¿Sí? Entonces, se deriva con respecto a z y lo que nos queda, ¿no? Es que la derivada con respecto a z nos va a quedar simplemente, si esta es la forma del campo eléctrico, ¿no? Un campo de sub 0 en x, un campo de sub 0 en y, si en 0, donde esto es de sub 0 de manera general, ¿sí? Donde esto es de sub 0, ¿no es cierto? De manera general, son elementos de los números complejos. ¿Ya? Entonces, la derivada con respecto al tiempo nos va a quedar esta cosa de aquí. Sí, más bien dicho, el rotacional, ¿no es cierto? Nos va a quedar un I omega C que se va a simplificar con el I omega C y nos va a quedar esto, por ejemplo, en el sistema gaussiano, ¿no? Entonces, en el sistema gaussiano, ¿qué es lo que vemos? Que el campo eléctrico y el campo magnético básicamente tienen el mismo módulo. Sí, en el sistema internacional va a haber una C por ahí que les va a ser un factor, ¿no es cierto? Que van a ser diferentes por una velocidad de la luz. Pero en el sistema gaussiano, básicamente, el módulo es el mismo, ¿no? Y aparte de eso, vamos a ver que el producto punto entre E y B es cero, indicándonos, ¿no? Que el campo eléctrico es ortogonal al campo magnético B. Es decir, tenemos tres vectores ortogonales. ¿Sí? Bueno, no sé si tengo el gráfico después. Tenemos tres vectores ortogonales, ¿ya? Entonces, tenemos una onda que está viajando en la dirección Z. Sí, tal como indica esta flecha, ¿no? Y aquí vamos a ver que tenemos dos campos. Un campo E, ¿ya? Y un campo B que son ortogonales el uno al otro y ambos, ¿no es cierto? También son ortogonales a la velocidad de avance de la onda. Eso quiere decir que se forma un conjunto de tres vectores ortogonales, ¿sí? Se forma un conjunto de tres vectores ortogonales, ¿no? Entonces tenemos tres vectores ortogonales, ¿sí? Entonces tenemos el vector en el cual está yendo la onda, ¿sí? Que va a estar dado por el vector de avance de la onda, que es el vector k, ¿sí? Y tenemos otros dos vectores, ¿no es cierto? Que van a ser así de manera general el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Y los tres vectores forman un ángulo recto, ¿sí? Entonces van a formar un ángulo recto. Entonces, formando un conjunto de tres vectores ortogonales entre sí, ¿sí? Y ese conjunto de tres vectores ortogonales entre sí va a tener unas ciertas propiedades, no va a ser, bueno, va a tener unas ciertas propiedades según la regla de la mano derecha, ¿ya? Eso, ¿no? Entonces, si nos fijamos justamente, ¿no? Si hacemos el producto cruz entre E, entre el campo eléctrico y el campo magnético, si hacemos el producto cruz, ¿ya? Entonces nos va a dar, ¿no es cierto? Simplemente el módulo del campo eléctrico, que es E, por el módulo del campo magnético, que es B, ¿no es cierto? Que son iguales, por el seno del ángulo entre los dos, que es 90 grados. Entonces, básicamente va a ser módulo de E por módulo de B, ¿no es cierto? Nos va a dar módulo del campo eléctrico al cuadrado. Y si hacemos cuenta, ¿no es cierto? El producto cruz, sí, si hacemos esto, ¿no es cierto? Uno que esté, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que este esté en el eje X, ¿ya? Y este es cero. Entonces, si suponemos que este es cero, ¿sí?
Si suponemos que, si suponemos que esta componente cero, básicamente veríamos, ¿no?, que el producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético nos va a dar una dirección en Z. ¿Sí? Entonces se va a cumplir esto, ¿no? Que el campo eléctrico cruce el campo magnético nos va a dar como dirección la dirección en que la onda está viajando. ¿Ya? Entonces, E cruz B, ¿no es cierto?, nos va a dar la dirección de K, B cruz K nos va a dar la dirección de E y K cruz D nos va a dar la dirección de B. Entonces aquí se forma un sistema de dextrógiro en este sentido, ¿no? ¿Ya? En producto cruz, ¿sí? Entonces, si estos vectores les cambiaríamos por sus unitarios, ¿sí? Perdón. Ya, si estos vectores, ¿no es cierto? Les cambiaríamos por sus unitarios, lo que nos daría es directamente que los tres vectores son ortogonales. ¿Ya? Y vamos a tener un sistema de tres vectores unitarios, ¿no es cierto? E cruz B es K, B cruz K es D y K cruz D es B, ¿ya? Y eso se ve fácilmente a partir de las ecuaciones, ¿no?, que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos simplemente, bueno, la separación de variables, ¿no? Para la parte en el tiempo, ¿sí? Entonces, la ecuación de campo eléctrico se puede escribir así, por ejemplo, para una onda plana que avance en la dirección Z, ¿sí? Se podría escribir así, ¿no? Donde K es la frecuencia de la onda sobre la velocidad de la luz, ¿ya? Y como vector, ¿sí? Como vector, K va a estar, ¿no es cierto? K va a tener como vector, ¿sí?, simplemente esta forma. ¿Sí? Recuerden, ¿no? E sub 0x y E sub 0y son básicamente números complejos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Esta parte, ¿no es cierto? Este vector es un vector constante, básicamente, y aquí está la dependencia del espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos típicamente ahí, ¿no es cierto? Tenemos que, ahí, sí, podríamos nosotros definir una función u, por ejemplo, y decir, voy a cambiar de variable, decir, ¿no es cierto? La variable u es igual a kz menos omega t. Entonces, sin importar cuánto valga, sin importar cuánto valga z o t, si esta suma es la misma, el campo eléctrico y el campo magnético no han cambiado de valor. ¿Eso qué quiere decir? Que la onda se mueve por el espacio sin cambiar de forma, ¿ya? Porque la forma depende de una variable u y mientras z y t tengan el mismo valor de u, el valor del campo eléctrico va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿no? Este tipo de funciones son funciones de onda que se mueven en la dirección más z, por ejemplo, por esta forma, ¿no? Si cambiaríamos de signo aquí, por ejemplo, diríamos, le ponemos un signo más acá y decimos que es kz más omega t, ¿sí? Esta onda, en cambio, la de aquí, ¿no es cierto? Con la suma, ¿sí? Se mueve hacia la dirección menos z. Entonces, básicamente, ¿no? El vector, el signo de k que podríamos nosotros poner aquí adelante, ¿sí? Este más o este menos que podemos poner aquí adelante, es la dirección de avance de la onda. ¿Sí? Entonces, ¿no? Usualmente, ¿ya? El vector k simplemente se escribe como el módulo de k por el unitario de k, donde el unitario de k es la dirección de avance de la onda. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces, de manera general, ¿no es cierto? Se puede generalizar esto y decir entonces que yo tengo un campo eléctrico, ¿sí?, que tiene una magnitud de sub 0 y una dirección n.
¿ya? Y tiene una, ¿no es cierto? Y tiene una fase que es de a la i k punto r menos omega t, donde k es el número de onda, ¿no? Sí, bueno, realmente es 2pi por el número de onda, y tiene como dirección la dirección de avance de la onda, ¿ya? El campo magnético tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma B sub 0 y tiene dirección K cruz N, donde K es la dirección de avance de la onda y N es la dirección del campo eléctrico, ¿no? Sí, justamente por esto, ¿no? K cruz N, es decir, K cruz E, me da B, sí, la dirección de B, que es justamente esto, ¿no? Entonces, el unitario de K cruz E me va a dar el campo magnético, ¿sí? Y K y N son ortogonales, es decir, K ya es ortogonal al campo eléctrico porque es ortogonal a N, ¿no es cierto? A la dirección N, y también es ortogonal al campo magnético, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a ver un par de cositas más, ¿sí? Entonces, estas ondas electromagnéticas, al ser estos de aquí, cantidades complejas, ¿sí? Estos de aquí, ¿no es cierto?, pueden tener dos estados que se conoce de polarización. Es decir, ¿no? Vamos a ver la polarización que de pronto es un fenómeno que me interesará en algún momento, les interesará en algún momento. ¿Sí? Entonces ustedes tienen, ¿no? Campo eléctrico, ¿sí? Es igual. Supongamos que la onda viaja en el eje Z, ¿no? Es una onda plana en el eje Z, ya. E sub 0x por E a la I kz menos omega t, ¿sí? Y E sub 0y por E a la I kz menos omega t. ¿Sí? Donde E sub 0x, para denotar que son complejos, voy a poner este techo arriba, ¿ya? O no le pongamos este techo, pongámosle otra, esta viñeta así. Entonces, esa viñeta de aquí, como la ñ, es que son complejos, ¿no? Entonces, como son complejos, yo voy a decir, por ejemplo, voy a suponer, ¿no? Que esto se puede escribir así, sin perder generalidad, ¿ya? Perdón. Donde he sacado una constante alfa, por ejemplo. ¿Ya? De manera que este primero de aquí, que antes era un número complejo, este es un número real. Sí, entonces he sacado esta constante alfa, ¿no es cierto? Y no ha cambiado en nada, ya simplemente cambié la fase global, digamos. ¿Ya? Entonces voy a despreciar este término, ¿no? Sí, voy a despreciar este término, suponiendo que este es real y este es imaginario. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso, no? Quiere decir ya que esto yo le podría escribir así, por ejemplo, yo le podría decir, ¿no es cierto? Este es el módulo para que le vean exactamente, ¿no? Por E a la I kz menos omega t, ¿ya? Y este es el módulo de sub 0y por E a la I kz menos omega t más beta, por ejemplo. Donde beta es la fase, ¿no es cierto?, que me está introduciendo este número complejo E sub 0y con la viñeta arriba. ¿Ya? Entonces, así se podría escribir, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la fase del campo eléctrico en X y la fase del campo eléctrico en Y no necesariamente es la misma, ¿sí? Y a esto me podría dar una evolución del vector de campo eléctrico. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si digo, si B es igual a, beta es igual a cero? ¿Ya? Están en fase, por ejemplo, ¿sí? Si los campos eléctricos en X y en Y están en fase, quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando yo tenga un campo eléctrico en X máximo, ¿sí? El campo eléctrico en Y también va a ser máximo.
de manera, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico total va a estar así. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si esto se da así, ¿no? Entonces yo digo, este es el campo eléctrico en X, ¿sí? Y este es el campo eléctrico en Y. Entonces, ¿no? Si el campo eléctrico en X se hace más grande, el campo eléctrico en Y se hace más grande. Sí, si este se hace más pequeño, se hace más pequeño. Eso quiere decir, ¿no? Que en otro tiempo, por ejemplo, el campo eléctrico está de este tamaño y el otro campo eléctrico también está de este tamaño. De forma, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico neto está exactamente en la misma dirección. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si dejo pasar el tiempo, ¿sí? El campo eléctrico lo único que va a hacer es esto. Esto va a ser el campo eléctrico, por ejemplo. ¿Sí? Va a cambiar de tamaño entre este punto y este punto. Sí, es decir, ¿no es cierto? El campo eléctrico solamente va a estar eh, manteniendo su dirección y cambiando de tamaño conforme el tiempo pase, porque los dos están en fase. Entonces, cuando este es máximo, este campo en Y es máximo, ¿no? ¿Sí? Y entonces a esto se le llama una polarización lineal. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico en el tiempo está simplemente cambiando de dirección sobre una misma línea. ¿Sí? Cambiando de tamaño, más bien dicho, sobre una misma línea, manteniendo su dirección. Ahora, supongamos que beta, pongamos el otro caso, ¿no? Supongamos que beta es pi medios. ¿Qué quiere decir? Entonces, si el campo eléctrico, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es sub cero, si el campo eléctrico en X, si el campo eléctrico en X es máximo, ¿sí? El campo eléctrico en Y es cero. ¿Ya? Y si el campo eléctrico en X es cero, el campo eléctrico en Y es máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir, no es cierto? Hay una diferencia de fase de pi medios. ¿Ya? Entonces, ¿no? Cuando nosotros tengamos un campo eléctrico, por ejemplo, en esta dirección, ¿sí? Si este es el campo eléctrico en X, ¿ya? A un tiempo t1, el campo eléctrico en Y, ¿ya? Es cero. ¿Sí? Luego, ¿qué va a pasar, no es cierto? El campo eléctrico en X va a decrecer un poquito, ¿sí? Y por ejemplo, supongamos que el campo eléctrico en Y crece también un poquito. Sí, entonces, ¿qué va a pasar con el campo eléctrico neto, no es cierto? El campo eléctrico neto aquí estaba en esta dirección y ahora va a estar en esta dirección. Sí, ahora va a estar en esta dirección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, no es cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? El campo eléctrico, sin cambiar de tamaño, va a comenzar a rotar. ¿Sí? Entonces, de lo que estaba en esta dirección, ¿no es cierto? E sub x comienza a hacerse más pequeño, E sub y comienza a hacerse más grande, y este vector comienza a rotar. Entonces, el campo eléctrico neto ya comienza a rotar, ¿sí? Y entonces este campo eléctrico, conforme el tiempo pase, lo que va a generar, ¿no es cierto?, es una rotación, por ejemplo, en esta dirección, ¿sí? Si el campo eléctrico en Y comienza a crecer cuando el campo eléctrico en X comience a disminuir. ¿Ya? Ahora, podría ser que en vez de que el campo eléctrico crezca en la dirección Y, por ejemplo, crezca en la dirección menos y este campo eléctrico en vez de girar en dirección antihoraria, gira en dirección horaria. Esto me establece dos estados de polarización, ¿sí? Circular izquierda o circular derecha. ¿Ya?
igualito que en los dos estados de polarización lineal, ¿ya? Yo podría escoger, ¿no es cierto?, un estado de polarización lineal en X y otro estado de polarización lineal en Y. Entonces, si escojo una base, ¿no es cierto?, yo podría decir, la polarización, yo siempre un campo eléctrico lo puedo escribir, ¿no? Como una polarización en X y una polarización en Y. Y superpongo esos dos estados y son los dos estados de polarización. O le puedo, en vez de escoger esta como base, podría escoger una polarización circular derecha, ¿sí? Y una polarización circular izquierda. Caramba. Y una polarización circular izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿no? Cualquier tipo de polarización yo la podría separar siempre en dos bases. ¿Y por qué dos bases, no es cierto? Porque yo tengo un campo eléctrico que va a estar para un plano, ¿sí? Yo voy a tener un campo eléctrico que va a estar moviéndose en el tiempo así, por ejemplo. Este tipo de polarización que está graficada aquí es una polarización lineal, es decir, el campo está polarizado linealmente. ¿No? Y, ¿no es cierto? Entonces, si este campo está polarizado en el eje X, el campo magnético va a estar polarizado en el eje Y. De manera, ¿no?, que E y B están siempre en fase, siempre son ortogonales, y si grafico, ¿no?, el campo magnético B, por ejemplo, para estos instantes del tiempo, yo voy a tener esto, ¿no? Voy a ponerle en azul, ¿sí? Yo voy a tener esto, ¿no? Sí, voy a tener eso como campo magnético. ¿Ya? De manera que E y B siempre son ortogonales, ¿no? ¿Está claro? Y aquí hablamos de polarización lineal. Entonces, de manera general, ¿no? Como tengo un campo eléctrico en un plano simplemente tengo dos opciones de moverse, ¿no? O gira hacia la derecha o gira hacia la izquierda, si la polarización le defino en una base circular, ¿sí? Si le defino en una base lineal, ya, si es un plano, ¿no es cierto? Yo nada más tengo dos opciones, ¿no? X, Y, por ejemplo, ¿sí? Polarización lineal en esta dirección o polarización lineal en esta dirección. Ya, los dos estados de polarización eh, son importantes porque son dos estados de polarización independientes. Y ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que en cuántica esos dos estados de polarización independientes están asociados a dos números cuánticos del estado de polarización del fotón, ¿ya? Entonces, la polarización y el entendimiento de eso es importante. ¿Y de dónde sale la polarización? Simplemente sale de esta diferencia de fase beta que existe entre el campo en una dirección, ¿no es cierto?, y el campo en otra dirección. Entonces, dependiendo de esta cosa beta, ¿no es cierto?, esto va a estar con polarización lineal o va a tener una polarización circular o una polarización mixta, ¿no?, que sea superposición de dos tipos de polarizaciones. ¿Sí? Y entonces el módulo del campo eléctrico va a describir diferentes figuras. ¿Sí? Entonces, si yo le dejo, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico haga una línea, es decir, haga una línea mientras va variando, si la línea, ¿no es cierto?, es una línea recta, eso es una polarización lineal. Si la línea es una circunferencia, es una polarización circular. O la línea, por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto? Digo, este es el campo eléctrico, ¿ya? Y el campo eléctrico, conforme el tiempo pasa, ¿no es cierto?, me va a hacer una figura. Caramba. Sí, este es el campo eléctrico, ¿no es cierto? Al tiempo T sub cero. Y conforme el tiempo pasa, por ejemplo, el campo eléctrico simplemente me hace una figura, digamos que me hace una figura así, por ejemplo. Ya, digamos que me hace esa figura, ¿sí? Entonces, conforme el tiempo pasa, ¿no es cierto? El campo eléctrico va notando esas figuras y esas figuras en general son figuras de Lissajous, se llama.
Sí, entonces pueden ser figuras de Lissajous cerradas o pueden ser abiertas, ¿no es cierto? Sí, pueden ser circunferencias, pueden ser elipses, dependiendo, ¿no? Como sea, ¿ya? Pero siempre estas polarizaciones se pueden definir en una base de dos, ¿no? O X, Y, digamos, cuando la polarización le defino como polarización lineal, o circular, ¿no? Derecha e izquierda, ¿ya? Simplemente eso. Entonces, ¿no? Ya sabemos lo que es un campo, una onda electromagnética plana, ¿ya? Hemos denotado, ¿no es cierto?, las ondas electromagnéticas de manera general así, ¿sí? Como están aquí, ¿no es cierto? Así que tienen estas relaciones, ¿no? En el sistema gaussiano al menos, ¿ya? En el sistema internacional, como les digo, aparece una velocidad de la luz en los términos de la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Ahora, el campo electrostático nosotros habíamos visto que tiene su energía dada por esto, ¿no? Y el campo magnetostático también tiene su energía dada por esto. Entonces, los campos eléctricos y los campos magnéticos siguen manteniendo su densidad de la energía que tiene almacenado el campo en la intensidad de campo. Sí, siguen manteniéndose estas relaciones, ¿no? Ahora, eh, supongamos, sí, que yo tengo una carga. Ya tengo una carga puntual allí que no modifica el campo electromagnético y voy a calcular el trabajo hecho por la carga, ¿no? Por el campo sobre la carga. Sí, entonces el trabajo simplemente es, ¿no es cierto?, fuerza por el desplazamiento. Habíamos visto que la componente de la fuerza de Lorentz no ejerce fuerza, ¿no es cierto? Y simplemente esto es de por J. Ya, bueno, este estaría en el sistema internacional, ¿no? Sí, y si hacemos esto, pues, bueno, sí sería el sistema gaussiano, recuerden, aquí debería haber una velocidad de la luz acá abajo, ¿no? Un sobre C aquí, ¿no? Entonces, si hacemos esto, este trabajo va a ser esto, ¿no? E punto J me va a dar esta cosa de aquí, ¿ya? J, ¿no es cierto? Simplemente viene dado por el rotacional, perdón, no están viendo. Sí, entonces E punto J va a estar dado por esta relación de aquí, ¿ya? ¿Dónde, no? La corriente de movimiento de cargas simplemente la he despejado y he puesto, ¿no?, en función del rotacional del campo magnético y menos la corriente de desplazamiento. ¿Sí? Y todo esto de aquí entonces lo que nos permitirá es hacer esto, ¿no? Esto es importante que le vean, ¿ya? Este término de aquí, ¿sí? Yo lo puedo escribir a partir de la divergencia del producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético. Sí, y la divergencia de este producto cruz no es nada más que esto, ¿no? ¿De dónde voy a despejar este término de aquí? Y decir entonces, E punto el rotacional de B es esto. Sí, recuerden de dónde salió esto, ¿no? Esto salió de la ecuación de Maxwell que relaciona el rotacional del campo magnético con la corriente de conducción por un lado y con la corriente de desplazamiento por otro lado. ¿Ya? Simplemente, ¿no? Entonces, la corriente de conducción se la reemplaza como el rotacional del campo magnético menos la corriente de desplazamiento. ¿Ya? Producto punto el campo eléctrico, ¿no? Ahora, este otro término no es nada más, ¿no?, que E punto la derivada de E con respecto al tiempo. Y esto no es nada más, ¿no?, que la derivada de un medio de la derivada de E punto E, es decir, de E cuadrado. Entonces, si hacen la derivada de esta cosa, les va a quedar, ¿no?, dos veces E punto la derivada con respecto a E, y van a tener esta identidad. Entonces, ¿cuál es el objeto? Ya, el objeto aquí es reemplazar el trabajo hecho por una carga, sí, por el campo eléctrico, no sobre una carga, reemplazar en función de solamente campos electromagnéticos. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Se puede tener esto, ¿ya? Entonces se puede tener, ¿sí? La derivada con respecto al tiempo del trabajo, sí, por un lado va a ser igual a esto,
¿sí? Y esto nos va a dar, ¿no? Este término de aquí, ¿sí? Es un medio de E cuadrado que se relaciona con este, ¿sí? La energía del campo eléctrico. Este término de aquí, ¿sí? De B por la derivada con respecto a B con respecto al tiempo, también se va a relacionar con este de acá, porque igual que este término del campo eléctrico, ¿sí? Se va a poder escribir, ¿no es cierto? Como un medio de B cuadrado. ¿Ya? Entonces, no voy a reemplazar todos estos términos en esta identidad y me va a quedar esto, ¿ya? Que E.J, ¿sí? E.J, ¿no es cierto? E.J, déjenme aclarar esto. E.J, ¿sí? No es nada más, ¿no es cierto? Que la derivada con respecto al tiempo de todas estas de acá. Bueno, que es igual, ¿no? Al trabajo mecánico por un lado y por otro lado es igual a esto. Ya, entonces reemplazo, ¿no? Estas derivadas del tiempo, esta derivada del tiempo y este término de aquí, ¿no? De cruz B. Y me va a quedar todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice, no? E.J es del trabajo mecánico. Sí, es el trabajo hecho sobre una carga. Entonces dice, el trabajo hecho sobre una carga, el trabajo mecánico hecho sobre una carga es la variación en el tiempo de esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Es la energía del campo electromagnético, ¿sí? Derivada con respecto al tiempo, ¿ya? Esto de aquí es la derivada de la energía del campo eléctrico, derivada con respecto al tiempo. Entonces, todo esto de aquí, ¿sí? Me va a dar la derivada, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo de la densidad, energía del campo electromagnético, que es esta mu, que es la suma de estas dos. ¿Ya? Sumado a esta cosa de acá, bueno, para pasar de aquí a acá estoy integrando, ¿no? Eso creo que sería importante ponerle. Entonces simplemente estoy integrando, es decir, estoy haciendo esto. Sí, estoy integrando esto en un diferencial de volumen, ¿no? Entonces, para pasar de aquí a acá, simplemente estoy integrando la ecuación en un diferencial de volumen y llego acá. Entonces, ¿no? Cuando integro en un diferencial de volumen la divergencia de algo por la ley de Gauss, sí, esto no es nada más que el flujo de ese algo, ¿sí? Donde ese algo de allí se llama el vector de Poynting, ¿sí? Y simplemente tengo esto, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿ya? Entonces, integro, ¿qué pasó aquí? Sí, integro esta cosa, ¿no es cierto? Integro esta de aquí, ya integro esta de aquí y me queda este integral, ¿no? De volumen, donde esta mu de aquí es la densidad del campo electromagnético. En el sistema gaussiano luce así, en el sistema, perdón, en el sistema internacional luce como la ecuación en azul y en el gaussiano como la ecuación en negro, ¿no? Esta integral de volumen de aquí, sí, cuando integra esta cosa en un volumen, esta integral de volumen se va a convertir en una integral de superficie cerrada, en un flujo, ¿ya? Donde ese flujo viene a ser nada más que el vector de Poynting. Sí, entonces este producto de aquí, ¿no es cierto? Sin esta divergencia, es el vector de Poynting, que en el sistema en el sistema internacional luce así, y en el sistema gaussiano la ecuación en negro. ¿Ya? Y este de aquí, ¿no es cierto? Simplemente, entonces lo que me dice es que, ¿ya? Bueno, y por último, ¿no? El otro término. Entonces, como les había dicho, ¿no? Integro la ecuación y obtengo esta, ¿no? Y este de aquí es del trabajo mecánico. Entonces, fíjense, este es el trabajo mecánico y esta es la variación en el tiempo de la cantidad energética que existe en la onda electromagnética. Entonces, esto es variación de la energía con respecto al tiempo y esta es variación de la energía con respecto al tiempo. Esta es mecánica, la W es mecánica, esta de aquí es del campo electromagnético. ¿Sí? Entonces, esta ecuación no es nada más que la ecuación de conservación de la energía. ¿Y qué me dice esa ecuación? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me dice esa ecuación? Supongamos que el trabajo mecánico, es decir, que no hay cargas. Supongamos que no existe cargas y no existe trabajo mecánico. Entonces, este trabajo mecánico es cero porque no hay cargas que puedan robarse la energía del campo electromagnético.
Sí, entonces como este trabajo mecánico es cero, simplemente la suma de estas dos van a ser cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación en el tiempo, en un volumen de la energía del campo electromagnético, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Si aquí tengo un campo electromagnético y aquí está este volumen y la energía está variando, ¿sí? Si hay una variación de la energía en el tiempo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ha habido un flujo, ¿sí? Aquí está, ¿no es cierto? Este signo menos quiere decir que si este está disminuyendo, este flujo está saliendo, es positivo. En cambio, si este es positivo, quiere decir que este flujo es negativo y está entrando. Entonces, no, si hay una disminución energética, ¿ya? Quiere decir que hay un flujo saliente de la energía. ¿Y quién mide ese flujo saliente? Este vector S, donde este vector S, ¿no es cierto?, es este de aquí y es nada más que el vector de Poynting. Entonces, ¿qué es el vector de Poynting? ¿No es cierto? Es el vector que tiene la densidad de flujo de la energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Bueno, aquí me falta por unidad de tiempo, ¿no? Aquí está incompleto. Aquí es el flujo de energía, sí, por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Qué dirección tiene el vector de Poynting? Sí, vamos a nuestras ecuaciones, ¿no? ¿Qué dirección tiene el vector de Poynting? Sí. Si el vector de Poynting resulta ser el producto del campo eléctrico cruza el campo magnético, el vector de Poynting tiene la dirección en la que se mueve la onda, que es la dirección K. Ya, entonces el vector de Poynting estaría en esta dirección, ¿no? Verde. ¿Sí? Y es en la dirección en la que avanza la onda. Entonces, si tengo una onda que se mueve en la dirección Z, esta onda está llevando energía en esa dirección. Está transportando la energía que tiene aquí. Está, ¿no es cierto?, llevando la energía que está acumulada en el campo electromagnético. Sí, está llevando la energía, ¿no es cierto?, que está acumulada en este U, donde este U es esta, ¿no es cierto?, la energía del campo electromagnético. ¿Ya? Entonces, ¿no? Desde este punto de vista, si no hay cargas, simplemente lo que hay es un movimiento de la energía de un punto a otro. Entonces, a donde vaya la onda, ¿no es cierto? Donde vaya la onda, lleva su energía, ¿sí? Entonces, la onda está transportando de un lado a otro energía, ¿sí? ¿Y quién mide, no es cierto, eso? El vector de Poynting. El vector de Poynting, ¿no es cierto? Mide cuánta energía hay por unidad de área, ¿sí? Y esta densidad de aquí quiere decir más bien dicho, por unidad de tiempo, y esta densidad de aquí quiere decir eh, la energía por unidad de área. Entonces, el vector de Poynting, ¿no es cierto?, me mide cuál es el flujo de eh, la energía del campo electromagnético por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Ya? Es decir, ¿no es cierto? El vector de Poynting estaría eh, medido en vatios por metro cuadrado, por ejemplo, o joules por segundo por metro cuadrado. Así va a estar medido el vector de Poynting en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo tengo un rayo láser, por decirles. ¿Sí? Entonces, supongamos, ¿no es cierto? Tengo aquí, sí, tengo aquí, por ejemplo, un rayo láser. ¿Ya? Y este de aquí, ¿no es cierto? Me manda simplemente un láser en esta dirección. ¿Ya? Supongamos que tenemos así. ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si tenemos un láser en esa dirección y digamos que este láser, ¿no es cierto?, me tiene una potencia de 5 microvatios por centímetro cuadrado.
¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que aquí yo tengo un- una onda electromagnética, ya aquí está viajando una onda electromagnética, ¿sí? Esta es la onda electromagnética que está viajando, que viene representada por tres vectores, ¿no es cierto? Aquí voy a tener yo un campo eléctrico, ¿sí? Que le voy a representar en azul, ¿ya? Este de aquí es el campo eléctrico. Tengo un campo magnético que le voy a representar en verde, ¿sí? Y tengo un vector de Poynting que lo voy a representar en negro, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Supongamos que este láser está polarizado, ¿ya? Entonces supongamos, ¿no es cierto? Digamos que tiene, ¿no? Un láser, digamos, con longitud de onda en el rojo, 700 nanómetros, ¿ya? Su potencia, ¿no? Como ya vimos, su potencia es el vector de Poynting en módulo es 5 microvatios por centímetro cuadrado. Ya, supongamos que tiene polarización lineal. Digamos, ¿no? El campo eléctrico tiene polarización lineal en el eje Z, o en el eje X, pongámosle, ¿ya? Escribamos las ecuaciones del campo eléctrico, magnético y vector de Poynting vectoriales. ¿Cómo deberían ser las ecuaciones del campo eléctrico, campo magnético y vector de Poynting? Escribamos eso, ¿ya? Empecemos. ¿Cómo sería el campo eléctrico si está polarizado linealmente? Raquel, ¿cómo sería el campo eléctrico si está polarizado linealmente? ¿Qué quiere decir que está polarizado linealmente? Que las componentes X y Y, a ver, Ya, está primero polarizado. si está Ya, en la dirección Z, no hay componente en Z para el campo eléctrico. ya, eso es por el avance de la onda, ¿no? La onda avanza en la dirección Ujú. Z, entonces no hay componente del campo eléctrico en la dirección de avance de la onda. Ya, muy bien. ¿Qué más? Pero ¿por qué quiere decir que está polarizado linealmente en X? ¿Qué quiere Mm, decir? Que, que la magnitud del campo incrementa o sea, incrementa de igual manera en las componentes X y Y. Ya, ok, sí. ¿Y eso qué quiere decir de una manera coloquial, ¿no es cierto? Es decir, si tenemos el campo eléctrico, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Supongamos que yo le animo al campo eléctrico, no voy a hacer la animación del campo eléctrico, ¿ya? Entonces el campo eléctrico, por ejemplo, hace esto. Digamos que, ¿no es cierto? Cambia el tiempo, se hace más pequeño, ¿sí? Cambia el tiempo, se hace más pequeño, ya cambia el tiempo, se hace nulo, ¿sí? Cambia el tiempo, viene hacia acá, ¿no es cierto? Se hace más grande, hacia el negativo, se hace más grande, ya se hace más grande, ¿no es cierto? Y esto entonces va cambiando con el tiempo, ahora se hace más pequeño, se hace más pequeño. Eso es una polarización lineal, ¿ya? Mantiene la variación en el tiempo, cambiándose de forma que todo el tiempo, ¿no? Si hago una figura, ¿sí? Si hago una figura con la forma en la que va cambiando el campo eléctrico, la figura va a salir una figura así, ¿sí? Esa va a ser la figura, ¿ya? Ahora, ¿no? Si el campo eléctrico, por ejemplo, ¿ya? Si el campo eléctrico, por ejemplo, es este, ¿no? Y comienza
con el tiempo, por ejemplo, digo, este es el campo eléctrico, ¿no es cierto? Y el campo eléctrico cambia en el tiempo, ¿ya? Y este cambio en el tiempo hace que haga esto, ¿no? Ahora el campo eléctrico está para acá, no cambió su tamaño, pero está para acá, ¿no es cierto? Ahora está para acá, ¿sí? Ahora está para acá y cambia el tiempo y lo veo girando, ¿sí? Lo veo haciendo esto, ¿ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que pasa el tiempo y yo lo veo haciendo esto, ¿sí? La figura que describe es una circunferencia. Entonces, esta figura que ha descrito, ¿no es cierto? Es la forma de la polarización. Entonces, aquí, por ejemplo, se dice, ¿no? Que es una polarización lineal, ¿sí? En este ejemplo es una polarización lineal, mientras que aquí es una polarización circular. Y si estuvo girando hacia acá, ¿no es cierto? Es circular derecha. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que el campo eléctrico tiene una polarización lineal en el eje X, quiere decir, ¿no es cierto?, que cambia el tiempo y siempre el campo eléctrico está en la dirección X. ¿Sí? Ya sea más X o menos X, pero no tiene componente en Y. ¿Ya? Entonces no tiene componente en Y porque está polarizado linealmente y no tiene componente en Z porque es la dirección de avance de la onda y los vectores son ortogonales. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico se supone que yo debería poder escribirlo como una amplitud, ¿sí? Solamente en la dirección X porque no va a tener componente en Y, por una fase que va a ser, ¿no es cierto? K, Z, la dirección de avance de la onda, menos omega t. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la dirección del campo magnético? ¿O cómo va a ser el campo magnético? ¿Qué va a ser el campo magnético? Calculemos, ¿no? Vamos a las ecuaciones de, de Maxwell, ¿ya? Menos, vamos a trabajar en el sistema internacional, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto, ya? ¿Qué quiere decir? Cuando las ondas son armónicas, ¿sí? Quiere decir, ¿no? Que la derivada con respecto al tiempo la puedo reemplazar por menos i omega. Y esto hicieron de deber ustedes a un inicio, ¿no? Y cuando las ondas son planas, ¿sí? Yo puedo reemplazar el nabla por IK. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir, no es cierto? Si yo tengo esta ecuación, entonces quiere decir, ¿no? La derivada con respecto al tiempo la puedo reemplazar por i omega, ¿sí? Y el rotacional le puedo reemplazar por IK. ¿Ya? Y esta de aquí, entonces, es la ecuación de Maxwell en el sistema internacional para ondas planas, ¿sí? IK, planas, y armónicas, ¿sí? Menos i omega. Bueno, que con el menos hizo más, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener una relación ya directa, entonces el i con el i se va, y me queda que b ha sido igual, ¿no es cierto?, a k sobre omega cruz e. ¿No? ¿Qué es k? ¿Qué es k? K, ¿no es cierto? Vale, como en el vacío, para las ondas planas, en el vacío, ¿no es cierto? Vale omega sobre la velocidad de la luz y la dirección, ¿no?, de avance de la onda, que es z. ¿Ya? Y entonces cuando reemplazo, ¿no es cierto? Esto me queda 1 sobre c en la dirección z por el campo, ¿ya?, en la dirección x. Bueno, y el paréntesis que está ahí, ¿no? Y esto me va a dar entonces que el campo magnético B es igual, ¿ya?, a E sub 0 sobre Z
E sub 0 sobre C, perdón, en la dirección Y por E a la I, KZ menos omega T. Y esta va a ser entonces, ¿qué es lo que les había dicho, no? La relación en el sistema internacional, el campo magnético no tiene el mismo módulo del campo eléctrico, sino que se relaciona con una velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces, ya tengo el campo magnético, porque sé que está con polarización lineal. ¿Ya? A partir de las ecuaciones de Maxwell, ya tengo el campo magnético. Sí, ya tengo E, ya tengo B. ¿Sí? Entonces, ¿no? Vamos a mis ecuaciones, ¿ya? Vector de Poynting es 1 sobre mu sub 0 de E cruz B. ¿Ya? Entonces esto me da, ¿no? Vector de Poynting. Vamos a hacerle con rojo. Vector de Poynting, ¿no? Es 1 sobre mu sub 0 de E. ¿Qué pasa con esta cosa? Cruz B. ¿Ya? De E cruz B. ¿Sí? ¿Eso qué es entonces, no es cierto? 1 sobre mu sub 0 de E, ¿ya? Que vale, ¿no es cierto? E sub 0 sobre C. Ah, bueno, aquí me falta, aquí voy a ponerle un complejo conjugado, ¿ya? E sub 0 sobre, ya les explico por qué. Y este estaba en la dirección X, ¿sí? Cruz B, ¿no es cierto? Que vale E sub 0 sobre, perdón, este no es sobre C, este es E sub 0 nomás, ¿ya? Este es E sub 0 sobre C en la dirección Y, ¿ya? Y los exponenciales imaginarios, ¿no? Como este utilizado el complejo conjugado, los exponenciales imaginarios se van, ¿ya? Y eso ya más o menos ya les explico por qué. Y esto de aquí es entonces se transforma en 1 sobre, ¿no es cierto? Mu sub 0 C por E sub 0 cuadrado, X cruz Y está en Z. Ya, la velocidad de la luz, ¿no? Si ustedes recuerdan, la velocidad de la luz es 1 sobre la raíz, ¿no? De epsilon sub 0 mu sub 0. Y esto es esto, ¿no? De epsilon sub 0 sobre mu sub 0. Ya, eso es, ¿no? ¿Qué es esto? Calculemos, ¿sí? Calculemos. Entonces dice, vamos a calcular, ¿no? Eh, hmm, ahí. Hmm. Vamos a calcular. ¿Qué es E sub 0 sobre mu sub 0? Calculemos. ¿Qué es E sub 0 sobre mu sub 0? ¿Sí? ¿Qué unidades tiene eso? ¿Cuánto vale E sub 0 sobre mu sub 0? Esta velocidad de la luz, profe. ¿Cómo? No, esto es la velocidad de la Esta luz. velocidad. Ah, sí, sí, ya. ¿Sí? Eso es la velocidad de la luz, ¿ya? ¿Qué es epsilon sub 0 por mu sub 0? ¿Ya? Epsilon sub 0, ¿no es cierto? Esto es 8.85, me parece, por 10 a la menos 12. Sí. Y mu sub 0, ¿no es cierto? Es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Sí? ¿Qué es esto? Unidades. ¿Qué unidades tiene el epsilon sub 0? ¿Qué unidades tiene el mu sub 0? Mm, ese cálculo es sobre 2.65, pero las unidades aún no. 2 punto.
Es 2.65 por 10 a la menos 3. Y ahí el inverso de eso, por favor. Trescientos setenta y 376.73. Ya. ¿Qué unidades? Acuérdense, ¿qué unidades tiene el, el E, el epsilon sub 0 y el B? Unidades, rápido. Epsilon sub 0 dice que es faradio sobre metro. Ya. ¿Y mu sub 0? Este es la metro sobre amperio. Ya, Tesla metro sobre amperio. ¿Y cuánto nos da? ¿Qué nos da? Si ustedes hacen, sí, ustedes hacen, esto les va a dar ohmios. Ya, entonces, este de aquí es típico que se llama, un valor que se llama la impedancia. ¿Sí? Entonces se dice, ¿no es cierto? La impedancia del vacío es ya la raíz de mu sub 0 sobre epsilon sub 0. Y esto me va a dar 377 ohmios. ¿Ya? Sí, entonces si ustedes calculan, ¿no es cierto? Ustedes calculan, bueno, van a la relación que les da, les va a dar justamente ohmios en el sentido de que ohmios, ¿no es cierto? Es voltios sobre amperio, ¿ya? Sí, el campo eléctrico básicamente es voltios sobre metro, ¿no? ¿Ya? Entonces, si van, eso es eso, ¿no? Sí, ¿está claro? Y entonces estas unidades de aquí les dan, ¿no es cierto? En voltios al cuadrado sobre metro cuadrado, ¿sí? Esto en unidades, ¿no es cierto? Les da. Déjenme ponerle ya. Esto les da, ¿sí? Ya. 1 sobre 377, ¿no es cierto? Ohmios por el campo eléctrico al cuadrado, ¿ya? Y esto dice que es, por ejemplo, la potencia de esta cosa dice que era 5 microvatios por... Ah, bueno, aquí me falta una cosa. Bueno, por centímetro cuadrado. Supongamos que este es el vector de Poynting. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es este, no es cierto? ¿Qué es lo que me dice? Sí, me dice, ¿no es cierto? Que la intensidad del campo eléctrico para tener este, ¿sí? Me daría, ¿no es cierto? 5 microvatios por 377 ohmios sobre centímetro cuadrado. Ya, ¿qué es y raíz cuadrada, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es vatios por ohmio? ¿Qué es vatio? Potencia. Ya, ¿y qué es vatio por ohmio? Vatio, ¿no es cierto? ¿Qué es vatio? Pongamos aquí. Vatio. ¿Qué es un vatio en voltios y amperios? ¿Qué es un vatio en voltios y amperios? Voltios por amperios. Ya no es un voltio por un amperio, ¿verdad? Entonces esto de aquí es voltio por amperio por ohmio sobre centímetro cuadrado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amperio por ohmio. Potencia. O sea, sería voltaje. Voltios. Voltaje, ¿no es cierto? Entonces esto nos da
básicamente voltios cuadrados sobre centímetros cuadrados, y entonces esto nos va a dar en unidades de voltios sobre centímetro, ¿ya? Y la raíz cuadrada de 5 por 377. ¿Cuánto es eso? 1500, 1800, como 2000, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? ¿Qué cosa, profe? Profe, está notando algo, no se ve en la pantalla. Sí está notando algo. ¿No se ve qué? Sí está notando algo, no se ve en la pantalla. ¿No se ve esto 5 por 377 raíz? Ah, ya. Eso, ya. No me importa. Sí, sale como raíz de 2000, ¿no? Que les debe dar como 40 y algo. Como 45, 40 y algo. 43.41. 43.4, ¿no? Entonces, esta es la intensidad de campo eléctrico, por ejemplo. Entonces, la intensidad de campo eléctrico, ¿no es cierto? Son 43 voltios sobre centímetro. Entonces, para tener esta potencia, ¿sí? Yo debo tener, ¿no? Si esto está polarizado linealmente, yo tengo entonces un campo eléctrico que tiene, ¿no? Una intensidad ¿no es cierto? 0.43 voltios sobre metro. Sí, ¿no es cierto? O es 4300. Creo que es más grande. 4.3, ¿no es cierto? Un metro tiene 100 centímetros, entonces por 3. Por 100. Entonces 40, bueno, 4300 voltios sobre metro. Sí. Tiene un número de onda, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número de onda de este? ¿Cuál es el K? Bueno, acá no es exactamente el número de onda. ¿Cuál es K? Número de onda angular se le podría llamar así. ¿Cuál es el K? ¿Cuál es la frecuencia que tiene esta cosa? Aquí es el K. Sí, el K, ¿no es cierto? Es omega sobre C, donde para una frecuencia armónica la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? Y esto entonces, ¿no es cierto? Es 2pi sobre lambda. ¿Ya? Entonces, al número de onda, exactamente es 1 sobre lambda. Esto es número de onda. Y entonces, como este es 2pi, ¿no es cierto? Es lo mismo que la frecuencia f y la frecuencia omega, ¿no? Esta es la frecuencia angular y esta es la frecuencia, ¿sí? Entonces, este k vendría a ser como el número de onda angular, si quieren, aunque no es el nombre que se utiliza, ¿no? Pero es la idea, ¿ya? Entonces, 2pi sobre longitud de onda, ¿ya? Entonces, este es el número de onda, ¿no? Entonces, esto de aquí es 2pi sobre 700 nanómetros, ¿ya? Ese es z menos omega, ¿no es cierto? Donde omega va a ser simplemente, eh, sí, donde omega simplemente va a ser 2pi por la frecuencia, y la frecuencia simplemente es la velocidad de la luz sobre lambda. ¿Ya? Y entonces esto se hace, ¿no es cierto? A 2pi por la velocidad de la luz, ¿sí? Sobre, bueno, metros sobre segundo, sobre 700 nanómetros, tiempo. Este va a ser el 1. ¿Ya? El campo magnético, ¿no es cierto? Tienen también, ya conocen, ¿sí? Ya tienen la intensidad del campo eléctrico, simplemente habría que dividirlo para C, poner en dirección Y la misma fase, y el vector de Poynting, ¿no? Vamos con esto, ¿ya? Vamos con esta idea, ¿sí? Ahora, vamos con esa idea, ¿no? Hmm. Realmente, cuando yo digo, ¿no? El campo eléctrico, ¿sí? Cuando yo digo, ya, cuando yo digo, ¿no? El campo eléctrico es igual, ¿no? A E sub 0 vector por E a la I KR menos omega T más una fase arbitraria phi,
¿sí? Realmente yo tengo aquí al frente una función que se llama parte real. Es decir, que en la realidad el campo eléctrico es igual, ¿no? A E sub 0 por el coseno de KR menos omega t más phi. Ya. Y entonces, ¿no es cierto? Cuando yo tengo esto, digo, el campo magnético, ¿sí? Va a ser, ¿no? E a B sub 0 por el coseno de KR menos omega t más phi. ¿Ya? Van a tener exactamente la misma fase. ¿Sí? Y el vector de Poynting es entonces E cruz B. Sí, entonces, cuando me voy a esto, ¿no es cierto? El vector de Poynting va a ser simplemente E sub 0 cruz B sub 0 en dirección y el coseno cuadrado de KR menos omega t. Más phi. Sí, ese realmente va a ser el vector de Poynting. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con el promedio del vector de Poynting? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el promedio del vector de Poynting, ¿no? Si yo digo, voy a sacar el promedio temporal del vector de Poynting, ¿sí? Entonces voy a decir, ¿no es cierto? Voy a integrar el vector de Poynting en un periodo, ¿sí? Y le voy a dividir para voy a sacar entonces el promedio del vector de Poynting. ¿Qué me va a dar eso? ¿Qué me va a dar eso? ¿Qué me da? El promedio temporal del coseno cuadrado, ¿qué me da? ¿Mm? Ya debieron haber visto ustedes esto. ¿Qué les da el promedio de coseno cuadrado en un periodo? Integren rápidamente. ¿Qué les da? Integren en el tiempo rápidamente eso. ¿Qué le dio Camila? Camila, ¿qué le dio? Camila, Profe, me da Yo pi. debería dar un medio. ya un medio, ¿no es cierto? Sí, sí, da un medio. ¿Y por qué? Porque el debería me parece que no hizo, sino que se acordó de algo. ¿Por qué? O sea, me acordé de lo que vimos en óptica porque el coseno está entre -1 y 1 cuando revisábamos eso. Ya es Me un acuerdo que era medio, un ¿no es medio. cierto? Entonces, ¿qué quiere decir que cuando yo paso, por ejemplo, cuando yo estoy utilizando armónicos esféricos? Sí, no, armónicos esféricos, se me pasa de tema. ¿Qué pasa cuando yo estoy utilizando la notación, ¿no es cierto?, de complejos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para yo llegar acá, ¿sí? Hago justamente, no hago E cruz B, ¿no es cierto? Porque si hago E cruz B en complejos, sí, es decir, ¿no es cierto? Si digo B, ya es igual, ¿no es cierto? A B sub 0 por E a la I KR menos omega t más phi, ¿no es cierto? Y les multiplico y digo el vector de Poynting.
¿ya? Es E cruz B. Sí, aquí me va a salir, ¿no es cierto? Un E sub 0 cruz B sub 0 por E a la 2 y K punto R menos omega T más phi. Y no es lo que se obtiene acá, ¿ya? No es lo que se obtiene acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Usualmente se hace esto, ¿no? Se pone el 1 medio, se pone el conjugado aquí, de forma que este se elimine y ahí sí tengo el mismo resultado. Sí, entonces usualmente se trabaja así, ¿no? Cuando se trabaja los campos bueno, aquí me estaría faltando un 2 de hecho, ¿ya? Entonces, cuando se trabaja los campos en imaginarios, ¿sí? Se trabaja así, ¿no? Con E cruz B y un medio, ¿ya? Para sacar el promedio. Bueno, eso, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un rayo láser, ¿sí? Básicamente lo que yo tengo una onda electromagnética, ¿ya? Y la onda electromagnética entonces tiene una cierta intensidad de campo eléctrico y una cierta intensidad de campo magnético, que son las que generan, ¿no es cierto? Que son las que están llevando la energía de la onda electromagnética a través del vector de Poynting, ¿ya? Y entonces, si yo tuviese, ¿no es cierto?, un láser que tenga un frente de onda plano, sí, y conozco la potencia, automáticamente voy a conocer el campo eléctrico. Eso quiere decir que si yo, en presencia de ese láser, le pusiera aquí una carga, ¿sí? Esta carga con el campo electromagnético va a sentir una fuerza y va a tratar de moverse. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que se va a robar la energía que está en el campo electromagnético y la va a transformar en energía cinética. Y ahí interviene esta segunda parte. ¿Dónde estaba? Ahí interviene esta segunda parte, ¿no? En la cual existe este término de aquí y entonces la energía del campo electromagnético, ¿ya? Aparte de que fluya a través del vector de Poynting, se transforma en energía mecánica, ¿sí? Y eso, ¿no es cierto?, nos va a dar este otro término de acá, ¿sí? La segunda parte de esto, ¿no? Ah, ¿ya? Entonces, ¿no? Bueno, para terminar ya. El vector de Poynting, entonces, bueno, el campo electromagnético lo que está es transportando energía de un punto a otro, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través del vector de Poynting. ¿Sí? Entonces, ¿qué mide el vector de Poynting? ¿No es cierto? Mide la energía por unidad de tiempo, por unidad de área que está transportando un campo electromagnético. Ya, entonces, en ese sentido, el campo electromagnético lo que está llevando es por un lado, energía, ¿ya? Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, entonces, la energía se está haciendo trabajo mecánico. Entonces, cuando pongo una carga, ¿no es cierto? El campo eléctrico de la onda electromagnética mueve la carga y la va a comenzar a acelerar y genera trabajo mecánico. Sí, entonces este trabajo mecánico no es nada más, ¿no? Que como la variación de la energía de la onda electromagnética se transforma en energía cinética mecánica. Sí, entonces esta ecuación no es nada más que la ecuación de la conservación de la energía en el sistema mecánico y electromagnético. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Si a este término le paso al otro lado, ustedes van a ver que simplemente esto es la conservación de la energía. Y si tomo todo el universo, este flujo va a ser cero y simplemente, ¿no? Si tomo todo el universo de manera que este flujo sea cero, imagínense que elimino este flujo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Simplemente, si hay una variación de la energía del campo electromagnético, es porque hubo un incremento, ¿no es cierto? O una variación de manera general de la energía mecánica. Eso quiere decir, o la energía mecánica se está transformando en electromagnética, o la electromagnética se está transformando en energía mecánica. ¿Ya? Preguntas de esto.
Entonces aquí me interesa dos cosas. Que entiendan qué es el vector de Poynting, ¿sí? Y que entiendan obviamente esta ecuación que es la ecuación de la conservación de la energía, tomando en cuenta tanto parte mecánica como parte electromagnética, ¿no? Tanto en variación como en flujo energético, ¿ya? Y esta es la ecuación, digamos, que involucra el vector de Poynting. Y con esa ecuación vamos a ver, por ejemplo, cómo se traslada la energía. ¿Sí? ¿Cómo se traslada la energía? Supongamos que nosotros tenemos un cable coaxial aquí, ¿sí? Como este. Ya este cable coaxial está transportando una corriente I para acá, por el centro, y regresa una corriente I por el núcleo, ¿sí? Por el cobertor, ¿no es cierto? Y por el núcleo y regresa por el coaxial, ¿sí? Y supongamos que acá, muy lejos de aquí, hay una cosa, hay una resistencia por aquí lejos que está consumiendo la energía. Y digamos que por acá, en cambio, en este otro extremo hay una fuente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No es cierto? La fuente está entregando la energía que va a ser consumida por la resistencia que está por acá. ¿Y cómo se mueve la energía? ¿No? Desde la fuente que estaría, imagínense, por aquí, ¿sí? A la resistencia que está en el otro extremo. ¿Quién transporta la energía? El cable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se transporta la energía por este cable? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo se transporta la energía por ese cable? ¿Quién me indica? ¿Qué es lo que va a pasar conceptualmente? Recuerden, ¿no? Acá a la izquierda está la fuente, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí a la izquierda está la fuente, aquí a la derecha está una resistencia que consume la energía entregada por la fuente. ¿Cómo se mueve la energía de aquí a acá? ¿Sí? La energía no se mueve por la corriente, ya, no se mueve por aquí, ¿sí? ¿Por dónde se mueve la energía que fluye desde la fuente hasta la resistencia? ¿Qué dice Brian? O sea, creo que se va a mover entre los dos cilindros. ¿Por qué? Porque si le vemos en la parte interna y en externa, eh, no se va, si lo vemos en la parte externa no se va a generar campo magnético y tampoco campo eléctrico. Entonces no habría el vector de Poynting. Y lo mismo en la parte, a ver, en la parte menor que el radio A, tampoco habría eso. Solo existiría en la parte que está entre los dos cilindros. Ya, entonces, ¿no? Vamos a ver. Resolvamos esto, ¿ya? Empecemos en... No sé si utilizar este o no. Pero bueno, déjenme hacer otro. Ya. Entonces, ¿no? Entre los dos cilindros, ¿sí? Va a haber una diferencia de potencial. ¿Sí? Y este entonces es el cilindro interior está a un potencial V sub 0 y el cilindro exterior a un potencial 0. Ya, y entonces esa diferencia de potencial, ¿y por qué no se ve aquí? Esa diferencia, ¿no es cierto? Esta fuente de aquí lo que me genera es una diferencia de potencial entre los dos, que es la que hace que circule la corriente. Ahora, si hay una diferencia de potencial, ¿qué es lo que tiene que aparecer? Sí, tiene que aparecer un campo eléctrico. Entonces, aquí entre las placas, ¿no es cierto? Va a aparecer un campo eléctrico.
¿Ya? Y entonces aquí aparece un campo eléctrico debido a la diferencia de potencial. ¿Sí? Sí están viendo, ¿no? Entonces aquí aparecen unas flechitas que representan el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, tengo ya en esta zona, ¿no? Entonces, aquí adentro, si divido las zonas, por ejemplo, digo, la zona 1 es, ¿no es cierto?, antes de A, ¿ya? La zona 2 es entre A y B, ¿sí? Y la zona 3 es después de B, ¿sí? Entonces, ¿no? En la zona 1 el campo eléctrico va a ser 0 porque es el de un conductor. En la zona 3, ¿no es cierto? El campo eléctrico va a ser 0 porque es de un conductor. Y en la zona 2 va a haber un campo eléctrico. ¿Ya? Va a haber un campo eléctrico, ¿no? Porque hay una diferencia de potencial, entonces no puedo resolverle por, básicamente por ley de Gauss. ¿Ya? Y entonces el campo eléctrico, ¿no es cierto? Yo lo puedo calcular en la zona 2 que va a ser diferente de 0. Y va a ser una función de la diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces aquí tengo campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, como tengo corriente, aparte de eso, aquí yo voy a tener un campo magnético. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a tener un campo magnético que va a estar circulando así. ¿Ya? Y este va a ser entonces el campo magnético. Sí, entonces, ¿no? Nuevamente, en la zona 2, ¿sí? También voy a tener un campo magnético. Sí, en la zona 3 obviamente no va a haber campo magnético. Y en la zona 1 sí va a haber campo magnético, pero no existe campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿dónde existe vector de Poynting? En la zona 1 no existe vector de Poynting porque hay campo eléctrico y no hay campo magnético. No, aquí hay campo magnético, ¿no? Dentro del conductor, ¿ya? Porque hay una corriente volumétrica. Sí, aquí en la zona 2 hay campo eléctrico y el campo magnético y aquí en la zona 3 no hay campo ni eléctrico ni magnético. Entonces, ¿dónde existe vector de Poynting? Solamente en la zona 2. ¿Ya? Entonces, ¿no? Si calculo el vector de Poynting, ¿ya? Entonces el vector de Poynting, ¿sí? Es igual, ¿no es cierto? A 1 sobre mu sub 0, por ejemplo, en el sistema internacional de E cruz B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a tener, no es cierto? 1 sobre mu sub 0. ¿Ya? El campo eléctrico, que es una función de ρ, que tiene dirección radial, cruz el campo magnético, que también es una función de ρ, que tiene dirección en phi. ¿Sí? Y entonces, ρ cruz phi, ¿no es cierto? Me va a dar un término que va a ser un vector de Poynting que tiene dependencia en ρ, ¿ya? Y que ρ cruz phi me da z, suponiendo que el eje z, ¿no es cierto?, esté hacia acá. ¿Ya? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que quien está transportando la energía es realmente el vector de Poynting. Entonces, el vector de Poynting, sí, debido a este campo eléctrico, debido a esta diferencia de potencial, que es quien hace que aparezca corriente, superpuesto a este campo magnético, es el que transporta la potencia. Entonces, realmente, ¿no es cierto? Si aquí a la izquierda, si se imaginan que hay una fuente y acá a la derecha hay una resistencia que está consumiendo la energía entregada por la fuente, la energía llega no por la corriente, ¿sí? La energía llega por el vector de Poynting, es decir, la energía llega de hecho por aquí. Por ahí está llegando la energía. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Ya especificado el bosquejo de solución, ustedes van a hacer la solución. ¿Sí? Van a hacer la solución de este ejercicio, ¿no? ¿Ya? Entonces, el vector de Poynting, voy a dibujar, ¿no? El vector de Poynting
es este, ¿sí? Ahí está el vector de Poynting. ¿Sí? Este es el vector de Poynting. ¿Ya? Y el vector de Poynting está fluyendo a través de la región entre los cilindros. ¿Ya? A través justamente de la región entre los cilindros, ¿no es cierto? Es donde está fluyendo el vector de Poynting. ¿Sí? Y entonces ustedes, una vez que ya calculen el vector de Poynting, van a calcular el flujo del vector de Poynting. ¿Sí? Entonces van a calcular el flujo del vector de Poynting a través de la sección transversal. Y van a calcular la potencia total, ¿sí? Esta es la potencia total que transporta el vector de Poynting. ¿Ya? Y van a ver a qué es igual. ¿Sí? Y van a hacer las conclusiones respectivas. ¿Preguntas de esto? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, aquí en la frontera? Por ejemplo, en la frontera del cilindro pequeño. En la frontera del cilindro pequeño, ¿qué ocurre con qué? Con el flujo de energía. Porque ahí obviamente está pasando la corriente. Y ahorita acabamos de ver que en realidad el flujo o la energía que se da es por el vector de Poynting. Pero, ¿Pero qué? o sea, justo en la frontera sí habría campo eléctrico, ¿no es cierto? En la frontera, claro. Y campo magnético en la frontera. También. Entonces, ese es no se le estaría tomando en cuenta para la fórmula que ponemos, ¿no es cierto? Bueno, no, es que lo que pasa es que el campo eléctrico ahí va a ir directamente. Si este es un conductor, ¿no es cierto? De aquí adentro es si el núcleo, ¿ya? Del coaxial es un conductor, ¿ya? Y esto es un voltaje DC, ¿sí? ¿Está claro? Simplemente aquí va a haber bueno, estrictamente hablando, sí, si aquí hay una corriente aquí adentro, déjenme graficarles, voy a hacerles con verde. Aquí adentro, sí, tiene que haber un campo eléctrico, ¿ya? Porque se supone, ¿no es cierto?, que aquí hay una densidad de corriente, ¿ya? Entonces, caramba, esta densidad, ¿qué pasa? Pues, esta densidad de corriente, ¿ya? Simplemente es la conductividad por el campo. ¿Sí? Eso quiere decir que en esta dirección tiene que haber un campo eléctrico. Entonces va a haber un campo eléctrico que sea, ¿no es cierto?, el que mueva a los electrones o a las cargas en general a lo largo de esta corriente. ¿Sí? Entonces este campo eléctrico existe, ¿no? Y este campo eléctrico simplemente aparece a lo largo del conductor, ¿ya? Por esta diferencia de potencial que hay aquí. ¿Sí? Ahora, este campo eléctrico existe y adentro del conductor también va a haber un campo magnético. Ahora, si este campo eléctrico está en la dirección Z y el campo magnético aquí adentro, ¿sí? Y el campo magnético aquí adentro está así, ¿no es cierto? Está en la dirección phi. ¿Para dónde estará el vector de Poynting aquí adentro? ¿Para dónde estará el vector de Poynting en el núcleo? Campo eléctrico en Z, campo magnético en la dirección phi.
Rho hacia adentro o hacia afuera. ¿Hacia afuera? Hacia afuera. Z cruz phi. Realmente está hacia adentro. Sí, realmente está hacia adentro. Ya, pero bueno, pero para eliminarnos eso, ¿no es cierto? Nosotros podríamos, para esta primera parte podemos suponer que este A es muy pequeñito, ¿no? Que tiende a ser cero, ¿ya? Pero realmente ese vector de Poynting está hacia adentro. Sí, está hacia menos Rho. ¿Ya? Entonces, este vector de Poynting que está hacia adentro no transporta nada. ¿Sí? No transporta nada. ¿Qué va a hacer ese vector de Poynting que está hacia adentro? Es decir, hay un flujo de energía hacia adentro del cable. ¿Qué le va a hacer al cable ese vector de Poynting? ¿Qué dicen? Si hay un flujo energético que entra al cable. Perdón, pero en mi caso parece que se fue la señal un buen lapso de tiempo. Bueno, Sí, no profe, sé. se le cortó un poco. Sí, Cristian, recién se acabó de escuchar bien. Unos 30 segundos, tal vez, no sé. Bueno, No se escucha. entonces vuelvo a indicar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo era? Hay una corriente, ¿no es cierto?, que va por este alambre interior, que va por todo su volumen. Sí, esta densidad de corriente obviamente fluye debido a un campo eléctrico que está a lo largo del conductor, ¿ya? Entonces este campo eléctrico cruza este campo magnético, me va a generar un vector de Poynting, que si el campo eléctrico está en la dirección Z, B dentro del conductor está igual en la misma dirección phi, E cruz B está en la dirección radial hacia adentro. Eso quiere decir que hay un vector de Poynting, ¿no es cierto? Hay cierta energía del campo electromagnético que está entrando al conductor, ¿ya? Y si hay cierta energía que está entrando al conductor, la idea es en qué se transforma esa energía, porque este E que está en verde, no el E de azul, ¿ya? El E de azul es otro. El E que está en verde cruza el campo magnético, me da un vector de Poynting hacia adentro. ¿Qué hace ese vector de Poynting? ¿Qué pasa con la energía que entra al conductor, al núcleo central? ¿No estaría eso calentando al conductor? Efecto Joule, no Sí, sé. sí, sí, efectivamente está calentando el conductor. Ok, ¿no? Entonces ya tenemos toda la respuesta, ¿ya? Mientras, ¿qué va a pasar con la energía que está transportada por este vector de Poynting? ¿Dónde va a ser consumida? La resistencia, Ya en la resistencia imaginaria que está en el infinito, ¿sí? Que está infinitamente lejos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta potencia total deberá ser, ¿no es cierto?, la potencia consumida por la resistencia, que va a ser voltaje por corriente. Entonces, esta de aquí les debería salir, ¿no es cierto?, voltaje por la corriente, ¿ya? ¿Está claro? Este ejercicio ya lo habíamos resuelto un poco, ¿no? En parte, ¿ya? Vamos a hacer otro, ¿sí? Este también ya lo resolvimos, ¿no es cierto? Entonces ya dijimos, ¿no es cierto? Aquí hay eh, un cable roto, pero realmente puede haber conducción de corriente, ¿no es cierto? Y no se podría detectar esta conducción de corriente. ¿Ya?
Entonces, ¿no? Aquí habíamos encontrado ya los campos eléctricos que aparecía aquí, ¿ya? Y aquí obviamente aparecían campos magnéticos. Entonces habíamos visto, ¿no es cierto? Los campos eléctricos son estos que voy a dibujar en rojo. No se quieren dibujar, ¿ya? Y los campos magnéticos, ¿no es cierto? Son estos de azul así, ¿ya? Que estarían circulando en dirección, bueno, hacia acá, ¿no? No sé, es difícil ver horario antihorario. Ya, que estarían circulando en esta dirección. ¿Ya? Y entonces vamos a tener, ¿no? Un campo eléctrico, ¿sí? Y un campo magnético. Solamente en esta zona de aquí. ¿Me oyen? A ver, necesito saber si me oyen, no sé a quién estoy hablando. Sí, sí, se escucha bien. Ya, bueno. Entonces, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Todo esto. Entonces, van a hacer el mismo problema, pero ahora van a encontrar el vector de Poynting en el espacio entre las placas. ¿Sí? Y van a determinar entonces la energía tal como está aquí, ¿no? Como función del tiempo. Ya, y van a responder esta pregunta de acá, ¿no? ¿Está claro? Van a responder eso, ¿sí? Entonces, de aquí debería también haber un cierto flujo del vector de Poynting. ¿Sí? Entonces aquí habíamos visto, aquí ya se involucran varios conceptos, ¿no? Aquí en estas I de aquí son corrientes de conducción, son movimiento de cargas, mientras esta E de acá, ¿sí? Es una corriente de desplazamiento porque este campo eléctrico está variando en el tiempo, ¿sí? Entonces ese es el otro concepto. Esa corriente de desplazamiento, ¿no es cierto? Me está generando en esta zona un campo magnético solenoidal, y obviamente el campo eléctrico por el campo magnético solenoidal me involucra en un nuevo concepto que es el vector de Poynting, que va a hacer que fluya energía. ¿Sí? Entonces va a estar fluyendo energía en una cierta dirección, ¿ya? Preguntas. Hasta ahí. No hay preguntas. Profe, por Dígame, Antonio. ejemplo, estaría bien decir, sé que está mal, pero de alguna manera como que si nosotros nos fijamos en el vector de Poynting, que es la energía que nos está dando en cierta dirección, tal vez en algún punto nos puede definir alguna trayectoria con el vector de Poynting. ¿Algún punto nos puede definir con una trayectoria de qué? O sea, por ¿Trayectoria ejemplo, de quién? tenemos un electrón y lo ubicamos, no sé, por ejemplo aquí, lo ubicamos justo ahí en el medio entre los dos conductores. Ya. Y sabemos cómo está definido el vector de Poynting. Entonces, de alguna manera, con el vector de Poynting podríamos relacionar con la trayectoria. Es que el vector de Poynting. Bueno, vamos a ver, ¿no? Veámosle primero poco a poco. Sí, entonces usted tiene, ¿no? Dice, tenemos, digamos, ¿no? Lo típico, ya campo eléctrico. Ya. Pongamos campo magnético y vector de Poynting. Ay, no está. Sí, ahí está, ¿no? Campo magnético y vector de Poynting, ¿ya? En toda una región del espacio, ¿no? Y aquí dice, pongo una carga. Sí, voy a poner aquí una carga. ¿Sí?
Entonces, si en el origen pongo una carga, la carga no responde con el vector de Poynting. La carga reacciona, ¿sí?, a una fuerza. Y dice, ¿no es cierto? La fuerza que siente la carga es simplemente esta, ¿no? En el sistema internacional. Es la carga por el campo eléctrico más la carga por este producto cruz. ¿Sí? Entonces, la fuerza que siente esta carga son dos, ¿no es cierto? Son dos aportes, ¿ya? Es el del campo eléctrico, si la carga está quieta, solo es esa, y si la carga está en movimiento, por ejemplo, es esta. Entonces, supongamos que la carga está en movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza, que el campo eléctrico, bueno, que el campo electromagnético va a generar una fuerza sobre esta carga y va a hacer que se mueva. Pero ese movimiento no va a tener nada que ver con el vector de Poynting. ¿Sí? Porque fíjense, aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, la fuerza eléctrica, digamos, pongamos en café, la fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, va a estar hacia acá, ¿sí? Esa va a ser la fuerza eléctrica, ¿ya? Y la fuerza magnética va a ser B cruz B, que de manera, digamos, esquemática va a estar hacia acá. Esta va a ser la fuerza magnética. Sí, y la fuerza total entonces va a estar hacia acá. Digamos, va a estar, ¿no es cierto?, hacia acá, por decirlo. ¿Ya? Esta va a ser la fuerza total. Supongamos, ¿no? Esa es la fuerza total. Sí, y no tiene nada que ver con la fuerza, con la dirección del vector de Poynting. ¿Está claro? Sí, profe. Ah, lo único que tiene que ver el vector de Poynting es la dirección de avance de la onda. ¿Ya? Entonces, cuando a la luz, ¿no es cierto?, le consideramos ya no como una onda electromagnética, sino como fotones viajando, la dirección del vector de Poynting tendrá la misma dirección de movimiento de los fotones. Sí, pero considerar a la onda electromagnética como fotones viajando es la teoría corpuscular de la radiación electromagnética, que funciona en ciertos fenómenos y en otros no. Sí, aquí nosotros estamos estudiando la radiación electromagnética, es decir, las ondas los fenómenos electromagnéticos como ondas, no como partículas. Sí, que explican obviamente otros fenómenos. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Y la única trayectoria que podríamos asignarle a ese es la dirección de movimiento de los fotones. Sí, nada más. Las cargas no se mueven ahí. ¿Está claro? ¿Algo más? ¿Preguntas? Ahora, ¿ya? Entonces, ¿no? Tenemos una onda electromagnética que es esta, ya tenemos esta onda electromagnética tal cual está allí, ¿sí? Y esta onda electromagnética entonces, ¿sí? No, este está horrible. Esta onda electromagnética, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, avanza en el espacio con la dirección del vector de Poynting. Ya avanza en el espacio en esta dirección, ¿no? De manera que cuando el campo eléctrico es máximo, ¿sí?, el campo magnético también es máximo, ¿no? Cuando el campo eléctrico es cero, el campo magnético es cero. Cuando el campo eléctrico se invierte, el campo magnético se invierte. Digamos que esta sea una onda polarizada linealmente, ¿ya? Y justamente aquí ponemos una carga. Entonces, la carga va a comenzar a moverse debido a, ¿no es cierto?, si está quieta o está en movimiento con una fuerza, ¿ya? Lo que me importa aquí es que la carga adquiere momento, ¿sí? Entonces, esta onda electromagnética disminuye su energía y por la conservación de la energía cinética de esta carga provino de la energía de la onda electromagnética. La energía se conserva, ¿sí? Pero luego de un tiempo, ¿no es cierto?, la carga va a estar por aquí, ¿ya? Y va a tener cantidad de movimiento.
La pregunta es, ¿de dónde vino esta cantidad de movimiento? ¿Y cómo hago para conservarla? ¿Sí? Entonces, eso me lleva al siguiente tema, ¿no? Entonces, si viene una onda electromagnética, ¿ya? Y aparece una carga por ahí, obviamente la carga que se mueve debido al campo electromagnético adquiere cantidad de movimiento y energía. La energía se conserva por esta ecuación, ¿ya? La energía se conserva por esta ecuación, ¿sí? Perdón. La energía se conserva por esta ecuación. Entonces, esta ecuación es la que me indica la conservación de la energía y explico por qué la carga se puede mover. Pero, ¿no es cierto? Pero, ¿de dónde aparece este momento? Y existe una cosa, ¿no es cierto? Que dice que el momento tiene que conservarse. Sí, es un principio fundamental de la física, ¿no? Entonces, si este momento tiene que conservarse, la pregunta es ¿de dónde vino este momento? Y la única opción es que el momento mecánico de esta carga vino de la onda electromagnética. Sí, y eso nos lleva a nuestro siguiente tema, ¿no? El momento lineal del campo electromagnético. ¿Ya? Ahora, aparte de esto, esta carga no solamente se va a mover linealmente, sino también puede comenzar a girar. Eso quiere decir que la onda electromagnética no solamente lleva momento lineal, sino momento angular. ¿Sí? Y ese va a ser el siguiente tema de la siguiente clase, ¿no? Entonces, la variación de la fuerza, ¿sí? Es obviamente, ¿no es cierto? La fuerza es momento. Ya, entonces la fuerza, ¿verdad? Es momento. Entonces, esto de aquí realmente es una variación, ¿no es cierto? Una densidad de fuerza, digamos. Sí, y como la fuerza es la variación de momento en el tiempo, esto realmente se va a relacionar con el momento y de aquí vamos a sacar el momento del campo electromagnético. Y eso nos va a llevar, ¿no es cierto?, nuevamente al tensor de esfuerzo de Maxwell. Sí, nos va a llevar al tensor de esfuerzo de Maxwell y con eso vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver justamente cómo es que está relacionado ese tensor de esfuerzo de Maxwell con el momento del campo electromagnético. ¿Ya? Y a partir de ese también vamos a poder sacar la densidad de momento angular del campo electromagnético. ¿Ya? Y esos son dos temas que quedarán, ¿no es cierto?, para las siguientes clases. Entonces, los cuerpos llevan, ¿ya? Las ondas electromagnéticas entonces arrastran energía, cantidad de movimiento lineal y cantidad de movimiento angular. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Bueno, entonces quedamos ahí por ahora. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta mañana, profe. No se olviden del deber. No se olviden del otro deber también que está en el aula virtual y el deber de hoy que quedó de ejercicio.